Muy bien, vamos a hacer ahora una sesión. Ustedes ya conocen, ¿no? Si conocen mi contenido, mis videos, siempre trato donde voy de hacer algún tipo de psicofonía. Es una forma de intentar encontrar otra respuesta por una vía pues alternativa. Ya saben cómo funciona esto de las psicofonías. Lógicamente aquí he traído el Spirit Box grande y he hecho la prueba. No hay señal de radio, entonces no va a permitir captar nada. Pero hay aplicaciones. Esta es una de las mejores que ustedes han visto en mis videos que funciona. Entonces vamos a activarla y vamos a hacer algunas preguntas. Le voy a quitar el ruido blanco para solo escuchar las voces. Ya está generando voces, así que vamos a preguntar y luego en postproducción vamos a aclarar un poco esto. Bueno, ahí dijo algo, ¿eh? Chao, escuché chao, no sé. Bueno, queremos, hola en todo caso, queremos hablar con el espíritu, con algún espíritu que se encuentre aquí cerca de nosotros. ¿Nos puedes decir tu nombre? No sé si escucharon, dijo Juan. Hola Juan, ¿estás solo? ¿Hay alguien más contigo? Juan, bueno, ¿nos puedes decir si hay alguien más contigo? Algo más dijo ahí, ¿eh? Hay que aclararlo en la edición. ¿Nos puedes decir el nombre de este lugar? ¿Cómo se llama este túnel? ¿Ay? ¿Kai? Kai. Kai Pacha. Kai Pacha. Sí, dice algo. Este lugar se le dice también el Águila Real. Como el Capañán, el Malcu, algo así. ¿Es cierto que aquí se apareció el Inca? ¿Pai? Aquí se dan algunos fenómenos fenómenos electromagnéticos. ¿Por qué se da este fenómeno aquí? Tío. El tío, acá hay duendes. El tío le dicen duende en Bolivia. ¿Hay duendes aquí? ¿Hay algún mensaje que nos quieran dar aquí en especial? No llego a entender bien. ¿Podrían decirnos tal vez el nombre de alguna de las personas que está aquí con nosotros? Quiero saber si están con nosotros todavía. ¿Alex? Escuché a Alex. También hay como un par de voces ahí, ¿no? Bueno, un saludo para Alex. No ha venido Alex, un amigo que tenemos. Ahí dijo algo. ¿Frío? Sí, sentimos bastante frío. Ha dicho frío. ¿O frío? ¿Frío o frío? Dijo, ¿no? Segunda vez que siento eso. De hecho, hay un viento muy, muy frío aquí adentro. ¿Ese viento es lo que da la salud aquí? Bueno, vamos a dejar aquí el experimento. Vamos a seguir escuchando estas voces, a ver qué... Hay cosas ahí random que dice. Bueno, se recomienda no hacer muy extensas las sesiones. Es parte de lo... Bueno, no ha habido ninguna alteración aquí con esta otra máquina que capta fenómenos electromagnéticos. Vamos a escuchar lo que hemos grabado y a ver si es que ha respondido con algo de sentido o nos da alguna pista más sobre este lugar. Bueno, yo creo que en la construcción Santo Pastor estuvo ahí y en función de eso se construye el mito, se construye la leyenda.
Pero cuando la leyenda es asociada ya entre el túnel y Santos Pastor y la gente empieza a ir, se empiezan a registrar fenómenos testificados por la misma gente que va a ese lugar, ¿no? Bueno, hay muchas cosas, ¿no? que han testificado, inclusive hay personas que han ido en horas de la noche, y estos fenómenos no solamente pueden ser de orden paranormal, sino también porque me explicaban que ahí había bastante cuarzo lechoso que tiene una especie de energía, una energía que influye sobre el organismo, ¿no? Porque en realidad nuestro cuerpo es físico y es energético también. Y se da también el otro fenómeno de este flujo de aire, que Manolo del Castillo le llamó la cámara hiperbárica natural de Camaná, al túnel del tiempo, porque él pasó y experimentó eso, ¿no? El calor intenso y allí el cambio de temperatura. Y es una especie de cámara de hiperoxigenación, así yo le llamo, ¿no? Porque ese flujo de oxígeno limpio ingresa a tus pulmones y te revitaliza. A partir del descubrimiento del túnel del tiempo, de la construcción de la historia y de la asociación de Santos Pastor como uno de los secretos de su longevidad, e inclusive hablo allí del espíritu del Inca que se le apareció en horas de la noche, pero como digo, eso está formado parte de la leyenda, pero tiene también su fundamento científico. Ahora, cuando la gente ha ido, y muchos creyendo que el túnel efectivamente brinda efectos beneficiosos para el organismo, han tenido resultados. ¿Por qué? Porque también se da otro fenómeno. Cuando tú tienes fe en algo, ya opera en el cerebro la autosugestión, y que es una fórmula potente para resolver problemas, inclusive ayudarte a superar enfermedades. Entonces, en ese sentido sí ha ayudado mucho, y con los otros testimonios que te comento. Lo que yo he logrado concluir es que se unen dos factores. El factor de la leyenda, o sea, la leyenda es la creencia en algo, que claro, eso lo he insertado desde el punto de vista literario. Lógico. Las cuestiones mágicas, ¿ya? Pero también hay un sustento científico, y el sustento científico se da tanto por la constitución estructural del cerro como tal, y también por la situación de la creencia, de la concepción firme, de la sugestión, que es un fenómeno psicológico. Se dice que el 50% de enfermedades son psicológicas. Cuando la persona cree que puede superar, lo puede hacer, ¿no? Porque la influencia entre el cerebro y el organismo está fuertemente vinculado. Entonces, esos dos factores han hecho que el túnel del tiempo se convierta en una zona en la que experimentes cosas, ¿ya? Porque los que van imbuidos de la historia encuentran un lugar propicio por el misticismo y por los efectos físicos. Por ejemplo, ese contraste entre el calor extremo y esa ráfaga de viento que hay ahí dentro del túnel. Es una especie de zona árida, como imaginémonos que estemos en el desierto con mucho calor, wow, sí, y encontremos pues un oasis de agua, y ese es un oasis de oxígeno. Es algo así, ¿no? Que entramos a contrastar. El agua como elemento natural contrasta con todo el desierto, ¿no? Claro. Y el oxígeno de ese túnel contrasta con todo el ambiente que hay alrededor.
Muy bien, nos encontramos entonces en el cementerio de Camaná, tratando de encontrar la tumba del señor Santos Pastor. Según la información que nos comenta el escritor, también él intentó buscar la tumba. Lamentablemente, Santos Pastor, como sabemos, nació en 1810 y murió cerca al 36. Y en aquella época, pues, parece ser que hasta este momento pues, se ha perdido la tumba. Entonces, estamos en una zona de cruces y la tumba se ha perdido, lamentablemente. Hay otra cosa muy interesante que observamos y que podemos dar como una especie de conclusión, que definitivamente son las historias las que escogen a las personas. En este caso, realmente resulta impresionante cómo cada actor dentro de esta leyenda e historia estaba relacionado. Como hemos visto, ¿no? Los mismos parientes, los nietos eran los que han redescubierto los secretos de los abuelos. Y en el caso del escritor Juan Carlos Gamarra, una persona orientada a la salud, es quien dio, casi se podría decir de casualidad, con el túnel del tiempo que revitaliza la salud, y a su vez es el investigador que descubrió a la persona más longeva del mundo. Solamente un buen observador podría haber relacionado el tema y haber cosido esta historia de esta forma con los hilos de la casualidad, de la coincidencia o del destino. Nosotros vamos a dejar el tema por ahora, porque seguramente, mientras existe el túnel, seguirán existiendo las experiencias y los invitamos a que ustedes acudan al lugar y experimenten por sí mismos. Santos Pastor, tal vez si se lo proponía hubiera vivido más, ¿no? ¿Quién sabe? Y dijiste algo muy interesante. Ya un poco cansado de la vida, tal vez por ahí se dejó apagar, ¿no? O se apagó lentamente, ¿no? Pero en todo caso, ¿qué implica esto, no? Que una persona viva tanto tiempo. O sea, él vio morir a sus hijos, o sea, llegó a conocer a sus bisnietos. De pronto todos sus amigos, su gente, sus amigos, ¿no? Murieron mucho tiempo atrás. O sea, el promedio de vida de una persona de esa época serían 60 años. 60 años. O sea, vivió el doble, un poco más del doble. Entonces, ¿qué implica vivir tanto, no? Morfológicamente, el ser humano debe vivir 120 años. Morfológicamente. El desarrollo, la vida de un animal, si el desarrollo óseo se da a los 5, de un perro, por ejemplo, a los 5 años se multiplica por 5, debe ser 25 años. En el ser humano, si llegamos al tope a los 20 años, lo multiplicamos por 6, debemos llegar a los 120 años. No es que uno fallezca antes porque es el promedio de vida que debe tener, sino que nosotros estamos constituidos para vivir esa edad, 120 años. Pero, obviamente, está supeditado a muchísimos factores. Primero, factor genético, luego factor alimenticio y factor de los hábitos, el ejercicio físico y también la actitud psicológica. Entonces, por esa parte sí hubo una coincidencia con mi formación profesional, con la orientación que tenía hacia lo que era la psicología del deporte y los valores que yo manejaba para entender un poco más a Santos Pastor. Un factor, por ejemplo, que él se diferenció para su época, es que él nunca usó calzado. En su fotografía, en la foto de portada, en la que descubrió Milton Ceballos, se le ve con su saco, con su pantalón, cruzando las piernas, pero sin zapatos, mostrando sus pies descalzos. Y como él vivía en la dehesa y tenía su actividad en la población, que salía a vender sus cositas, sus quesos, cosas, él caminaba 2 kilómetros diarios. A los 120 años él caminaba esos 2 kilómetros, los hacía. Y otra cosa es que perdió ya la noción del tiempo, o sea, también ese es un aspecto psicológico, porque uno dice, ya tengo 70, estoy viejo, 80, ya estoy viejo, ¿no? Pero él ya había perdido, él vivía su vida y la vivía con tranquilidad, con paz, sin perturbaciones, y también vivía pues cerca al mar, la oxigenación, el chakra, en fin, ¿no? Y los productos que consumía eran
productos de la zona, ¿no? Productos naturales que él consumía. Y otra cosa importante, y creo que es la que también manda en medio de todo, fue su actitud, porque tenía un espíritu alegre, espontáneo. Entonces no tenía la irritación, el estrés de la vida que ahora es muy común, ¿no? Y eso también contribuyó, obviamente añadiendo el factor genético, que es fundamental, a que todo confluya para que él viva tantos años, ¿no? Pero como reflexión yo sí podría decir que una persona en la actualidad podría vivir una cantidad dilatada de años, pero guardando lógicamente ciertas prescripciones, como el tema de la actividad física, porque el sedentarismo nos aniquila la vida, ¿no? O sea, siempre tenemos que estar, y no hay justificación para no hacer actividad física, porque si es que tienes que ir a tu trabajo en vehículo, te vas caminando y puedes ahí reemplazar el hecho ¿no? Y así, o sea, tener creatividad para poder al menos mantenerse siempre en actividad. Bueno, hemos estado buscando la tumba de Santos Pastor. Lamentablemente no la hemos encontrado. Seguramente una investigación más profunda como la que están llevando a cabo, esto ojalá la municipalidad también apoye, puedan encontrar en los catastros antiguos, no sé, la ubicación de la tumba de Santos Pastor sería muy importante. Pero también algo que me he dado cuenta es que veo que muchas personas sobrepasan, o han muerto, ¿no? Pero sobrepasaron los 80, 90 años. Parece que Camaná es tierra de personas longevas que han alcanzado gran cantidad de años y con muy buena salud. Tal vez se deba a la alimentación, el clima, el aire, ese aire que se siente lleno de esa brisa marina, llena de salud, de energía. Tal vez el componente electromagnético de los cerros, como Cerro Caliente y aledaños, dan esa característica a este lugar, y este lugar logra albergar gente longeva, pues un misterio que solamente lo encontramos aquí en Arequipa, en Camaná.